Y los que actualmente gobiernan tienen doble responsabilidad, porque están ahí porque los puso una militancia. El hacerse a un lado o el justificarse con que respetan la ley, eso no es cierto, es una institucionalidad malentendida. Que le entren a la batalla porque se ocupan un cargo y perciben un sueldo, es gracias a toda esa gente que va a los eventos, que entrega no solo sacrificio a su familia, a su tiempo, sino que entrega su vida. Hola, ¿qué tal? Soy José Lucha Jacobo y como usted sabe estoy platicando con diversos personajes políticos del Estado de México. En unos días concluye la campaña por la gobernatura del Estado de México. Hubo un debate en las últimas horas, el segundo de 2 ejercicios entre Delfina Gómez Álvarez, quien es postulada por Morena PT, Partido Verde Ecologista, y por otro lado Alejandra del Moral Vela, impulsada por 4 partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza. Y voy a platicar con César Camacho Quirós, él fue gobernador del Estado de México, así como dirigente nacional del PRI, entre otros cargos. Señor, muchas gracias por permitirme platicar con usted unos minutos. Yo soy quien lo agradece, Pepe, y además que a través de usted podamos conversar con un amplio auditorio y con gente interesada en los asuntos públicos. Es una buena oportunidad para decir que la política es tan importante que no hay que dejársela solo a los políticos. Claro, así es. Así es de que los ciudadanos siempre interesados tienen que estar mejor informados. Y usted es un contribuyente importante a esta que yo llamaría genéricamente una cultura política, que no necesariamente partidaria, pero que tiene que ver con el interés de la gente por los asuntos públicos, que más temprano que tarde le afectan. Esperemos que mejor le beneficien. Eso es correcto. Y estamos en un momento histórico en el Estado de México. Bueno, usted ha visto el desarrollo político de esa entidad. Nunca ha perdido el PRI, que hay que subrayarlo, una elección. Sin embargo, hoy todos los escenarios apuntan a que sería la primera ocasión en que un partido político distinto al PRI se quede con la gobernatura de la entidad considerada la más poderosa del país. ¿Usted qué escenario está viendo? Bueno, en una democracia, diríamos, razonablemente consolidada como la nuestra, que tiene sus bemoles de los cuales podríamos hablar, todo es posible. Y yo soy poco afecto a hacer futurismo ligero. Yo diría que, para citar algún clásico, a un tocayo mío de hace muchos años, la suerte está echada. Claro. En consecuencia, vamos a esperar a que venga la elección. Y yo, como usted, estoy enterado por los medios de comunicación de las previsiones de diferentes encuestas, y creo que estas son instantáneas, son fotografías, no son una película, que así habría que interpretarlas. No cómo estuvieron tal o cual día los resultados, sino cuál es la tendencia. Y en este caso, la tendencia nos dice que Alejandra del Moral ha ido consistentemente cerrando la brecha, así es de que podemos esperar cualquier resultado. Claro, hay dos cosas, usted bien la apunta. El escenario de quienes miden las tendencias electorales y en base a eso van tomando decisiones, y otro, el ánimo que tiene la clase política, lo que se observa en las comunidades, lo que los candidatos van construyendo en el día a día. Y en cuanto al ánimo, en las últimas semanas también se ha dicho que la candidata Alejandra del Moral Vela ha sido abandonada, primero por el gobernador del estado, por los exgobernadores y por algunos priistas. ¿Usted platica con los exgobernadores? ¿Sí comentan el tema de la campaña? Pero por supuesto, pero además quiero decirle que eso es absolutamente falso. Primero, yo he visto, percibo, escucho a una Alejandra del Moral muy fuerte, muy resuelta, muy valiente, como dice una de las expresiones que ha adoptado para su campaña, y muy arropada. Muy arropada no solo por el PRI, que esto hace radicalmente distinta esta elección a otras, sino por una amplia gama de partidos y de organizaciones ciudadanas no partidarias, lo cual es inusitado, lo cual no se había dado nunca en el Estado de México. Por eso esas precisiones vale la pena hacerlas. Si gana el PRI, como creo que va a ocurrir con Alejandra, no gana solo el PRI. Gana el resultado de mucho trabajo político, de sesiones mutuas, de ubicar dónde están las coincidencias para ir sobre ellas y dejar a un lado, sin desconocer las diferencias. Ese no es un detalle menor.
Los exgobernadores, cada quien a su modo, porque todos tenemos además estilos y maneras distintas de ser, estamos con Alejandra, ¿eh? Hemos estado juntos, es decir, varios exgobernadores con ella, y cuando digo varios, es el único que ha faltado es Enrique Peña por obvias razones. Todos, hay fotografías, no estoy diciendo nada que no se sepa. Además que cada uno tiene una relación singular y diferente con ella. Y un apunte que me parece muy importante, porque en la política y los medios dan cuenta de lo que ven, lo que oyen, lo que escriben, lo que se conversa entre quienes, como ustedes se dedican profesionalmente a esta tarea. El papel del gobernador es singular. El gobernador está llamado por disposición constitucional, pero también por su convicción, a ser imparcial. Pero no es políticamente neutro, ¿eh? Él, como el presidente, como todos los que ejercen un cargo político, una responsabilidad de administración pública, tiene derechos políticos y los ejerce a su modo. De suerte que advierto una buena dosis de mala fe de quien dice es que él u otros han abandonado a Alejandra. En absoluto. Él es el gobernador y estaría, insisto, incumpliendo una norma jurídica, y ha sido especialmente cuidadoso para que esto no ocurra. Incluso hay esto que en el medio se le suele llamar borregos, ¿no? Claro. Que se difunde una versión y los interesados en que esa versión circule, pues la reproducen, insisto, no con ingenuidad, al contrario, con mala intención, pero creo que se van a topar con hueso. Pero tampoco ha habido forma de negarlo, tampoco ha habido expresiones de decir perdóneme, no es cierto, pero más bien al revés, es que no, el que afirma está obligado a probar. O sea, ¿cómo, le pregunto a usted, cómo demuestra los hechos negativos? Eso es imposible. O sea, ¿cómo demuestro que algo no ocurre? No, hay que demostrar que algo ocurre. Los hechos negativos por naturaleza no se pueden demostrar. Y estoy hablando con un pequeño giro jurídico. Los hechos negativos no se pueden probar. O sea, ¿cómo demuestro que no está haciéndolo? No, más bien hay que demostrar que lo está haciendo. Y si lo hiciera en contra de las reglas jurídicas y en contra de una convicción ética política, entonces estaría incumpliendo. Le voy a dar voy a hacerle una afirmación, sí, que es, por supuesto, interpretable, pero que tiene asideros reales. Alejandra proviene del gabinete del gobernador Alfredo del Mazo. Alejandra fue la presidenta del PRI cuando él fue candidato. Alejandra era la presidenta del PRI en 2021 cuando el PRI recupera espacios. Alejandra fue diputada local con evidente respaldo, pues diríamos, de la clase política. Y la última, esto lo digo bajo mi responsabilidad, si otro hubiera sido, diríamos, la inclinación, Alejandra no sería la candidata. Si otro hubiera sido la intención, Alejandra no sería la candidata. Usted conoce la forma de ser política, Claro. ha estado en diversos acuerdos. También no llega a ocurrir que en determinado momento hay piezas, hay políticos que les toca jugar un papel determinante. ¿Este no sería el momento que Alejandra juega un papel de perder la elección del Estado de México? Pero ¿a propósito de qué? ¿Quién en su sano juicio compite para perder? Otra cosa es que los políticos que nos asumimos profesionales sabemos que el resultado puede ser cualquiera, pero jugar para perder en absoluto, y específicamente Alejandra del Moral menos. Si es una mujer resuelta, echada para adelante, en su historial político que usted conoce bien, quizás de lo más destacado es que ella gana, siendo una mujer muy joven, de 26, 27 años, recupera Cuautitlán Izcalli después de 4 episodios de derrota a manos de Acción Nacional. Como es la vida, ¿no? A la vuelta de la esquina, ahora Acción Nacional es un partido con el que tenemos ligas, no solo un proyecto mexiquense, sino un proyecto nacional. En este contexto, ¿qué sucedió entonces? La militancia priista, la clase política de ese estado, no se adecuó a los nuevos tiempos, porque ellos siguen pensando que el jefe priista, que el primer priista del estado, el gobernador, tiene que estar al frente en la batalla. No, es que esto forma parte de, diríamos, cierto imaginario colectivo que algunos
creen que esas son las reglas. Yo diría, hay tantas maneras de participar en la política y la administración como personas. Alfredo del Mazo no puede, no debe ser el que encabece una campaña porque él es, insisto, el gobernador de todos los mexiquenses. En consecuencia, él está en su papel. Atreviéndome a decir algunas cosas, puedo afirmar que si Alfredo del Mazo fuera un gobernante con pocos resultados, le hace daño al PRI, a la coalición. Pero es un gobernador que quizás entre algunos de sus principales logros está haber logrado la gobernabilidad. Y usted, que es un observador cercano de la realidad política mexiquense, sabe que, por ejemplo, en el trienio, en el primero de sus trienios, la Cámara de Diputados tenía mayoría holgada de un bloque distinto del nuestro. 52 de 75. Más de 80 ayuntamientos de su lado. Hubieran cambiado la Constitución. Alfredo del Mazo hizo lo que le tocaba para mantener la gobernabilidad y un Estado en paz. ¿Okay? Un Estado en paz con 17 millones y medio de habitantes, ya quisiéramos que se dieran otras latitudes, porque el Estado de México, le voy a dar un dato, si fuera país, sería como el número 48 del planeta. Así es. Entonces, o sea, lo traigo a la conversación porque esto no es un asunto sencillo. En pocas palabras, él está en lo suyo y hace bien. Alejandra está en lo propio, con el apoyo de 4 partidos, y me importa mucho insistir en ello, con un amplísimo bloque social, ciudadano, no partidario. Y algunos de esos que usted dice que interpretan de manera diferente la forma de hacer política, habrían creído imposible una relación con el PAN, el PRD y Nueva Alianza. O habrían dicho que con el PRI es suficiente ganar. Bueno, eso es de hace mucho tiempo. Yo que he sido efectivamente dirigente del PRI, creo que se están construyendo nuevas maneras de hacer política. Y el Estado de México es fundamental para la política nacional, no solo por su peso específico, no solo por lo que representa en el concierto nacional, sino porque al final es una manera distinta de hacerle frente al reto electoral. Antes de ir al tema de los grandes acuerdos de los partidos políticos, terminamos con el tema de los exgobernadores. Usted, como otros actores políticos del Estado de México, ha tenido una buena relación con el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Él sí está ausente de este proceso electoral? ¿Ha platicado con él recientemente? He platicado, yo mantengo una comunicación fluida. No solo hemos hecho política juntos, yo he sido su colaborador, sino es mi amigo. Él está distante físicamente, pero obviamente interesado en lo que ocurre, y me temo que poco puede hacer desde donde está para inclinar o generar ventaja o desventaja para alguien. Y creo que está en su derecho, porque además está muy fresca su presidencia. Es decir, es 5 años, poco menos, de que dejó la presidencia. Creo que y haber puesto tierra de por medio ayuda a ubicar, a que se estabilicen las cosas y el agua tome su cauce. Ahora, hablemos de esos grandes acuerdos políticos. Decíamos, el PAN fue uno de los adversarios principales del PRI, pero también del PRD en su momento. No, pero no, déjeme darle un dato histórico. El PAN nace en el año 38 para combatir frontalmente la política de Lázaro Cárdenas. O sea, no fue uno de los principales, fue desde su nacimiento el principal adversario partidario del PRI. En ese tiempo, es decir, había sido el PNR en 29, PRM y PRI. O sea, estamos hablando de un partido consistente. Y dije hace rato, y ahora quiero abundar un poco en ello, el hecho que haya acuerdos no significa que desaparecieron por ensalmo las diferencias, sino que la voluntad política, la sensibilidad política y social sugerían la construcción de un acuerdo de ese tamaño para tener una alternativa frente al gobierno y el partido que lo ha postulado, fundamentalmente Morena. Entonces, esto además demuestra que la política siempre es
cambiante. Claro. Porque la política al final es un reflejo, Pepe, de la sociedad. Y si la sociedad todos los días cambia, gravísimo sería que la política no. Porque el PRD surge de decisiones y el PAN, como usted lo dice, surge con otro objetivo político en el país. Alejandro del Moral ha llenado el hueco en su punto de vista las expectativas de la gente del PAN, de la gente del PRD, de la gente de Nueva Alianza, porque hay quien dice, pues es que el panista, pese a todo, no va a votar por una priista. No, al revés. Yo creo que pese a todo, estamos encontrando todos dónde están nuestro principal interés. Eso que usted dice, por supuesto que lo he escuchado, igual al PRI. O sea, un priista votando por un panista, porque esta vez Alejandra es de origen priista, pero en otras latitudes, o ya se vislumbra en otras elecciones, que el escenario puede ser en otro sentido, es decir, el priista votando por un panista. Y bueno, en muchos sitios distantes, quizás en un seccional, en una colonia, en un ejido, mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es que hoy me piden que vote por un partido con el que he antagonizado toda la vida? Sí, porque una cosa son los acuerdos, diríamos, cupulares, y otra cosa es cómo opera esto, insisto, en un seccional. Bueno, esa es la tarea de los dirigentes, explicar, convocar, justificar por qué la necesidad de estar juntos, yo diría, creo que no exagero la nota, frente a una emergencia nacional, de la que el Estado de México, por su peso, es desde luego un sitio emblemático, un sitio vital para que este gran acuerdo, esta construcción de un espacio de neutralidad partidaria, pueda funcionar y nos sintamos cómodos todos. Esto no significa, insisto, olvidar las diferencias, incluso lo digo con pragmatismo, olvidar incluso algunos agravios que algunos pudieron haber sufrido de parte de quien en otro momento antagonizó, y hoy estamos, como dije, haciendo causa común. Ya pasaron los dos debates, estaban previstos en la propia normatividad. La audiencia fue muy pobre, hay que reconocerlo públicamente, menos del 1% del electorado los vio. Ya avanzaba la campaña, volvemos siempre al mismo tema, las tendencias electorales y el ánimo. ¿Cómo convencer en las próximas semanas a la militancia de que esto es ya de veras y salir a hacer campaña por lo más fuerte posible en los próximos días, señor? Primero, a la militancia hay que convencerla con la dirigencia y con una explicación suficiente, pero no, el reto, Pepe, ese no es el reto más importante, porque aún el PRI, que tiene la militancia más numerosa en el Estado de México y en el país, no puede solo con sus militantes. No, el reto es convencer a los no militantes. El reto es convencer en esas proyecciones, en esas encuestas, el número de indecisos es enorme. Ahí está una beta muy importante. Entonces, el desafío no es, sí es, pero no el principal, convencer a la militancia, sino hacer, ojo, que la militancia se convierta en activista y explicar por qué había que voltear los ojos hacia acá y solidificar un proyecto de Estado de México, lo subrayo, que no es priista, porque hay otro factor de política nacional, es más, un elemento de política y gobierno mundial que está en ensayo, que es la coalición. Ahora, una coalición electoral y mañana una coalición gubernamental. Insisto, ¿cómo es que el agua y el aceite se pueden juntar? Que es un sentido figurado frecuentemente usado. A partir, insisto, de lo que nos es común, en donde nos podemos poner de acuerdo y después que todo mundo empuje, ya sin signo partidario, una administración eficiente, una administración sensible, una administración que tiene prioridades. ¿Qué nos ha hecho bien para llegar a ese sector del que estamos hablando, del indeciso? Bueno, hay una coyuntura nacional, está dividido el país en dos facciones, los obradoristas y los que no coinciden con él, pues son llamados conservadores o son llamados enemigos de este sistema político. Pero las encuestas siguen marcando que hay un sector ampliamente desinteresado, más del 25%. ¿Qué ha fallado?
No, ser suficientemente atractivo, pero primero, esa no es una falla de un partido o de un bloque de partidos, es una falla de los políticos y de los que ejercen cargos públicos, porque una buena parte del desinterés proviene de la insatisfacción. Y los partidos son vehículo para llegar a una responsabilidad de representación en las cámaras, en un ayuntamiento, en los gobiernos federal o estatales. Entonces, usted, insisto que es un observador acucioso de esta realidad, sabe que también hay fluctuación en el interés de los ciudadanos por la política. O sea, el comportamiento no es idéntico. Las elecciones, por ejemplo, de presidente de la República, que además el próximo año habrá 9 gubernaturas, 500 espacios en la Cámara de Diputados, 128 en las senadores, cientos en las cámaras, sí, más de 1000 en las cámaras locales y muchos miles en los ayuntamientos considerados presidentes, síndicos y regidores. Entonces, ahí está también parte de la responsabilidad de hacerle a la gente atractiva la participación, porque no solo da legalidad, da legitimidad. Aun cuando los votos puedan ser pocos, la persona llega a la responsabilidad pública, pero llegará con un mucho mayor vigor, con una fuerza superior en la medida en que el número de participantes sea también superior. La fuerza del presidente, la aprobación sigue siendo muy alta, tiene 22 gobernadores afines, posiblemente podrían llegar a 23 o 25 si ganan 2 elecciones. Pero ¿qué pasó? El PRI ya está agotado en su lógica. Hay que ver más allá de los tendencias electorales, quizá la nostalgia de lo que ha sido el PRI a nivel nacional. ¿Se está agotando el modelo priista? El modelo priista no es estático. O sea, no hay un antes y un después. Es un continuum de casi 100 años, ¿eh? Es decir, no hay. Y todo tiene un ciclo. No, sí, pero ese ciclo, Pepe, no es un ciclo simple. Es decir, no es, por ejemplo, una circunferencia, no es ayer y hoy. Ese ciclo ha transitado por muchísimos vericuetos. Entonces, el PRI ha tenido como mérito, como desafíos episódicos, saberse ubicar en el ánimo ciudadano. Cuando lo ha logrado, ha tenido éxito. Cuando hemos equivocado la estrategia, nos ha ido mal. Por eso yo no coincido con quien piensa es que el PRI de antes es el PRI de hoy. ¿Cuál es el de antes? ¿El de 1929? Por supuesto que no. Le doy algunos datos al desgaire. En la época de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, el PRI se asumió a sí mismo como socialista. ¿Sí? Tal cual, ¿eh? Eran otras condiciones sociales. Ya me dio la razón. Hace pocos años el PRI se asume socialdemócrata. Es decir, no es el PRI de antes y del PRI de ahora, el PRI de la nostalgia. A ver, el PRI es un partido muy grande, no es una exageración decir que es el partido histórico de México, que abrirse a la construcción de una coalición habla de un PRI que entiende el mensaje de los ciudadanos. Hoy hubo tiempos de un PRI soberbio, de un PRI omnipotente, que no requería de nadie. Claro que sí. Le doy un dato. Después de la famosa reforma política que suele repetirse o llamarse como la de Reyes Heroles, la Cámara de Diputados tuvo un número nominado, no innominado, o sea, un número cierto, 300. En la primera elección con 300 diputados de mayoría, el PRI perdió 1. ¡1! En el Estado de México teníamos 34. Por cierto, ese 1 era del Estado de México, el entonces Distrito 18 de Naucalpan. En la elección de 88, en la que participa Cárdenas como candidato del Frente Democrático Nacional, en el Estado de México, que tenía, insisto, 34 distritos, se pierden 9. Y era el rechinar de dientes, ¿eh? Es decir, era el acabose, la catástrofe, porque era 9 de 34. Si estábamos habituados o en el Senado
a ganar los 64 escaños y en esa elección se pierde la Ciudad de México y Michoacán, o sea, se pierden 4, 60 contra 4, y era una crisis. Si hoy esos resultados hubieran tenido, hubiera sido exitosísimo. Si habláramos de la realidad actual, o sea, obviamente... No, es que lo que quiero acreditar es que no hay, es decir, yo no coincido con quienes ven un PRI que voltea la vista atrás, que ve por el retrovisor. Es un PRI al que han sacudido las circunstancias y ha tenido episodios muy malos. Lo importante, igual que las personas, es aprender de los reveses y saberse reinventar. Bueno, la construcción de esta coalición es parte de esta respuesta inteligente, pragmática también, ante un fenómeno que demanda un cambio no solo de mentalidad, de visión, sino un cambio también en la operación, en el hacer. Pero aquí, o sea, la verdad, ha tenido momentos tan malos el PRI como los de ahora, con 2 gobernaturas en riesgo de perder, solamente una que se ganó en coalición, Durango. ¿Ha habido momentos tan malos como estos? No, bueno, ha habido de todo. Ha habido de todo. Es decir, con esta numeralia, no. Por eso el PRI está construyendo, y no digo que es el protagonista, es uno de los protagonistas, una coalición que, insisto, en otro momento a algunos les hubiera parecido absurda, innecesaria. Pero los tiempos que corren no solo lo sugieren, los tiempos que corren lo demandan. Entonces, creo que lo que hay que hacer es entender cuál es la situación que prevalece hoy. El indio Cajeme decía, de Sonora, por supuesto, antes como antes, ahora como ahora. Ahora, hasta el presidente de la República, López Obrador, con la fuerza electoral que tiene, va tejiendo diversos planes. Cuando la Suprema Corte echa abajo alguna iniciativa electoral, pues tiene un plan B, un plan C. En el caso de los priistas del Estado de México, el más poderoso que fue del país, ¿tendría un plan si pierde la gobernatura del Estado de México? Porque ya se están planteando, va la conversación hacia allá. ¿Qué haría el PRI en el Estado de México? No, bueno, primero déjame decirle una cosa. No importa si hay plan A, plan B o plan C. López Obrador no va a ganar esta, Hablo de sus 24, pretensiones. No. Hablo de sus pretensiones de modificar el esquema electoral para imponer un modelo, ojo, que ni siquiera en el PRI más verticalista de hace 50 años se daba, O sea, estamos también en ese orden de ideas ante una situación inédita. Ahora, yo no soy afecto, como dije, al futurismo político. Vamos a esperar a ver qué pasa el 4 de junio. Yo no soy de la dirigencia, pero por supuesto que el PRI, no solo el PRI, tendrán que diseñar inteligentemente una estrategia de cara al 24. Hay una cosa en la que tenemos que tener presentísimo. Con todo, cualquiera que pueda ser el resultado, esto no se acaba aquí, Es decir, hablo de la política, del PRI, de los partidos. Esto no se acaba aquí. Y los políticos profesionales, sabemos que en democracia se gana y se pierde y la posibilidad de volver a ganar está allí. Yo fui un protagonista de los resultados del 2000. Más de un analista político o de periodistas avesados extendieron la carta de defunción del PRI. ¿Y qué creen? Que no. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Lo que digo es que no hay que adelantar vísperas. Claro, también lo dicen los analistas. Algunos analistas coincidimos. Vicente Fox o Felipe Calderón no eran Andrés Manuel López Obrador y no tenían la misma legitimación social. Sí, ahí quizás no coincidamos, porque si usted recupera cuáles eran los niveles de aceptación de esos presidentes en el 5º año, no es incombustible López Obrador, O sea, yo creo que mal se haría si alguien lo desdeña, tan malo como si lo deifica. Ahora, vamos a esperar. Ahora también los periodistas saben acomodarse en los diversos escenarios. No descartemos que algunos militantes, gente destacada del PRI se pueda acomodar en un gobierno de Morena en el Estado de México, hablando del futurismo que no le gusta referirse. No lo sé. Lo harán si es que eso ocurre. Lo han hecho, lo están haciendo. No lo sé. No lo sé. Es que no coincido con usted cuando dice lo están haciendo en gerundio. ¿Lo están haciendo? ¿Quiénes?
Entonces, yo no coincido. Oiga, ¿lo pueden hacer? Eventualmente sí. ¿Sabe por qué? Porque el elemento central se llama naturaleza humana. Y entonces, así como Andrés Manuel era del PRI y dejó de serlo, o Cuauhtémoc Cárdenas o Porfirio Muñoz Ledo, que yo ya tenía que ver con la administración pública y la política, oiga, ¿puede haber otras decisiones? Claro que sí. Yo soy poco afecto a lucubrar sobre este tipo de cuestiones porque por ahora lo que tenemos, querido Pepe, es la realidad. Claro. Lo que tenemos es el hoy. Y si queremos que mañana sea como lo hemos pensado, lo hemos soñado, como lo hemos ideado, hay que trabajar. Ahora, para ir finalizando la conversación, que le agradezco, usted es un político profesional, ha platicado con diversos personajes, no solamente del Estado de México, a nivel nacional, ha visto los ojos a Alejandro Moreno en reuniones en las que he visto que ha asistido. ¿No es posible decir que se está levantando, que está en competencia? ¿Esta confianza se basa en el peso, en la estructura que ha tenido el PRI, en la movilización? No, a ver, ¿Se basa en la confianza de la gente, en la clase media? Primero déjeme decirle por tercera vez que no se quede con el PRI. Porque Alejandra no es la candidata del PRI. Es la candidata del PAN, del PRD, de Nueva Alianza y también del PRI. Fíjese qué ha ocurrido. Además lo veo como ciudadano de Metepec, que me encontré el domingo con una brigada del PAN, una brigada de jóvenes del PAN, como el PAN suele hacer su campaña. Esto no necesariamente es lo mismo que hace el PRD o Nueva Alianza o el PRI. Por eso es importante evitar esta visión parcial. No es un asunto del PRI, es un asunto muy ciudadano. Y Alejandra tiene el gran reto, y está en ello, de convencer a la franja no militante. Y dije y repito, y los militantes tienen que ser activistas. No basta con que digan, yo soy militante, tengo una credencial, estoy en un padrón y voy a ir a votar. Sí, está bien. ¿Y a cuántos vas a convencer para que vayan a votar? Allí hay una beta impresionantemente grande que puede, y en esas está Alejandra y el gran y anchísimo equipo de campaña, las organizaciones de la sociedad civil. Si en Toluca, Metepec hay muchas, en Naucalpan, Huixquilucan, Tlanepantla, Ecatepec, Chimalhuacán, a su modo, hay otras tantas, quizás muchas más. Esas fibras, esa expectativa, ese potencial ciudadano
y político en el sentido más lato, no partidario, es el que Alejandra está tocando para ganar. Señor, usted fue gobernador del Estado de México. ¿Duele, molesta escuchar las expresiones constantes del proyecto que encabeza Delfina Gómez de que en 94 años el Estado de México no tiene resultados, que ha habido caos? Bueno, a ver, corrupción. Eso es demagogia pura. Eso que dice es demagogia pura. A ver, no ha habido resultados cuando el Estado de México es la gran potencia económica. O sea, insisto, eso es demagogia, ¿eh? Y es faltar a la verdad. No molesta, no genera... No, bueno, pues cada quien, uno toma las cosas de quien viene. Pues, oye, si una de las cosas que hemos cultivado tanto es la libertad de expresión, ¿qué tal? ¿Qué le parecen a usted como ciudadano las expresiones del presidente de descalificar a los que piensan distinto, especialmente a los medios, ¿eh? Cuando no tiene medios serviles que le echan incienso, a todos los pasa por cuchillo. Y dice la verdad o falta la verdad. Y cuando califica a los medios con tales o cuales epítetos, ¿le escala o no? Bueno, seguramente, a lo mejor lo supongo, bueno, quién sabe a quién se refiera, a mí no. Entonces, oiga, es que en 94 años no ha habido resultados. El Estado de México es el más poblado del país. No vendrían aquí ciudadanos, personas de todo el país si esto fuera un desastre. Más bien al contrario, qué importante ha sido mantener la gobernabilidad y una razonable paz y un crecimiento económico como el que tenemos a pesar de las adversidades. Por eso, bueno, en época electoral abundan las descalificaciones y los señalamientos, pero hay que tomarlos, insisto, de quien viene y relativizarlos. No digo que no, en algunos casos no se le tenga que hacer caso. O sea, hay que ser honrado. Si no, se hace uno cínico, ¿eh? O sea, hay que entender que hay afirmaciones de algún tipo con las que uno no puede dejar de estar de acuerdo. Tiene que admitirlas y a lo hecho pecho. Pero también, si alguien le endilga un adjetivo, le cuelga un San Benito y alguien dócilmente se lo deja, me parece que eso no es digno. Por eso hay que relativizar las cosas y darles el lugar que cada uno merece. Como mexiquense, ¿le gusta el Estado de México en el estado que se encuentra? Me encanta. No solo me gusta, me encanta, lo conozco. Conozco, ahora estudio historia, conozco la creación del Estado de México, que por cierto, toda la vida, desde que México es México, ha tenido el Estado de México una participación protagónica. El Estado de México, querido Pepe, este es un dato, tiene solo la quinta parte del territorio que tuvo cuando nació. Y no obstante, y ocupa, ojo, el 1.1% del territorio nacional, pero sigue siendo el Estado vanguardista. Sigue siendo el Estado que más peso tiene. 75 diputaciones locales, 41 tenía diputaciones federales. Por eso me parece no solo injusto, sino gratuito. Es que no hay resultados. No hay resultados cuando este es un Estado. Aquí nació el ciudadanismo, en Naucalpan. Cuando el primer Estado, porque además me tocó a mí, el primer Estado donde el PRI no tiene mayoría en su Congreso local fue este, en el 96. Por cierto, cuando Andrés Manuel era el presidente del PRD. Es decir, este es un Estado no solo plural, sino un Estado legalista. Lo digo con autoridad porque yo estaba allí. Andrés Manuel me inquirió, me demandó, en términos latos, el reconocimiento de los triunfos que pudiera obtener el PRD. Nesa, Texcoco y un sinnúmero de municipios como el PAN tuvo Naucalpan, Tlanepantla, Izcalli, Atizapán, y mantuvimos la gobernabilidad desde entonces en la Cámara de Diputados. ¿Eso significa que en 94 años no hubo nada? Si ellos mismos, al final, sus triunfos merecidos, cuando los han tenido, son resultado de una aplicación no solo, diríamos, legalista, sino de convicción democrática. Por eso, a ver, yo entiendo que en campaña se dicen muchas cosas de parte de ellos. Algunas
hasta son ciertas. Finalmente, señor, ¿el primer domingo de junio se va a definir el 24? El primer domingo de junio se define el primer domingo de junio del Estado de México. Lo otro también es parte de afirmaciones que a fuerza de repetirse parecen verdad, si no lo son. En 99 el PRI ganó la gubernatura y en 2000 perdimos la presidencia. Lo mismo ocurrió en 2005 y luego en 2006. O sea, el peso del Estado de México en el concierto nacional es enorme. Pero cada uno, como se dice en el mundo jurídico del que yo provengo, en sus méritos. El 23 para el Estado de México, para Coahuila, el 24 para el país. Hoy es un elemento influyente, es un elemento a considerar, por supuesto. Lo otro me parece un poco ingenuo. Señor, pues le agradezco mucho la conversación. Y a usted, Pepe. Vienen semanas muy importantes y repito que en diversos escenarios, pues hay comentarios en el sentido de que dicen que no hay forma de que el PRI pueda mantener ese Estado de México. A ver, le pido por enésima vez, ya quites esa idea que si el PRI puede mantener el Estado de México, la postulación no la hace el PRI. La postulación la está haciendo el PAN, el PRI, el PRD y Nueva Alianza, y es un experimento, Pepe. Es un experimento en el que muchos creemos, porque a la larga el gobierno no tiene que estar integrado por priistas, sino por gente con empaque, por gente con preparación, con un gran sentido de responsabilidad y con un profundo amor por el Estado de México. Pues entonces, es mucho más que el PRI. De hecho, sería un primer gobierno de coalición, es la narrativa, es la ley. Bueno, para eso se hizo. Por eso le sugiero quitarse el chip de que gane el PRI o pierde el PRI. Está en juego una nueva manera de hacer política. Le voy a hacer esta confesión. Si a mí, que era presidente del PRI hace unos años, me hubieran dicho hace 6 que iba a haber esta coalición, no lo creo. No lo creo. No solo hay, yo mismo, desde mi sitial modesto, la vi con simpatía y la veo Pero con optimismo. producto de una necesidad electoral. Por eso, pero lo que es que exactamente eso es lo que quiero que usted me haga el favor de registrar. Es producto de una necesidad y así es la política. La política debe responder a las necesidades sociales, pero mi respetuosa sugerencia es no estarle dando vueltas, es que si el PRI gana o el PRI pierde, no, es una coalición es muy el juego de la ancha. democracia, ganar y perder. Por eso, pierde sí, uno, gana el otro. No, estoy de acuerdo. Mi insistencia radica en no ubicar al PRI en el centro. Alejandra es de origen priista, yo lo soy, en ejercicio de derechos personalísimos, pero al final el gran mérito va a ser de este bloque, no solo de 4 partidos, sino de muchas organizaciones de la sociedad civil, de personas a título individual que creen en esta causa porque saben que no solo el diagnóstico es correcto, sino el pronóstico es digno diríamos, de ser buscado, de ser conquistado, de labrarlo a fuerza de voluntad. Pues muchas gracias. A usted. Hasta la próxima.